piel, hay enzimas, hay proteínas que están produciendo justamente esas glándulas accesorias y que se van a unir a moléculas que ya están expresadas en esos espermatozoides, ¿sale? Ahora, para empezar, durante el paso de los espermatozoides por el epidídimo, ¿qué evento es importante para que cumplan su función? Ya dijeron maduración. ¿Y en qué consiste esa maduración? En el cambio morfológico de los espermatozoides. Cambio morfológico, pero cambio morfológico, pues, estás hablando como muy en general. ¿En qué consiste la maduración? En la reorganización de los lípidos, o sea, se reorganizan los lípidos, o sea, facilita la entrada de iones, se hace fusogénico. Se hace mucho más permeable esa membrana plasmática de ese espermatozoide y eso le permite que sea mucho más fusogénica, ¿no? ¿Qué más? Esa es una. ¿Qué más? Para decir que un espermatozoide ya maduró, ¿qué más? El paso de las mitocondrias al flagelo. No. Ahí es cuando se está dando esa morfogénesis, ¿no? O metamorfosis. Durante la espermatogénesis se está dando esa metamorfosis o etapa de diferenciación, pero ya en la maduración ¿Es cuando adquieren el flagelo para su motilidad? se hacen mótiles, sí. ¿Qué más? Se eliminan los factores decapacitantes, ¿verdad? Y un poquito ligado a lo que acabas de decir. Para que esos factores decapacitantes o proteínas decapacitantes se puedan unir, ¿qué necesitan? Pues que se expresen moléculas específicas para que se puedan unir esas proteínas. Es decir, la maduración está ocurriendo a este nivel. Entonces ya me dijeron que se vuelven móviles, ya dijeron que se hace, la membrana plasmática se hace más permeable. ¿Qué más le va a pasar a ese espermatozoide en esa maduración? Es lo de que se forman las vesículas con ¿Dónde se forman las vesículas? Las vesículas se forman en la reacción acrosomal. Cuando hay una reacción acrosomal es cuando vamos a tener esa exocitosis dada por la formación de vesículas que contienen enzimas, ¿no? Pero aquí todavía apenas están madurando. ¿Qué más hacen? Adquieren motilidad, sí. Que esa membrana plasmática se hace mucho más permeable, sí. ¿Qué más? ¿Es la pérdida de la gota citoplasmática también ahí? Muy bien. Es uno de los principales, ¿no? Se retira el exceso de gota citoplasmática o de citoplasma. ¿Qué más va a pasar? Pues va a ocurrir una remodelación del acrosoma, básicamente, y al momento en que pase por esta uretra pélvica, se le van a unir esas proteínas decapacitantes, pero es hasta este momento en que esos espermatozoides cruzan por esta uretra pélvica. Aquí solamente se expresan esas moléculas para que estas proteínas se puedan unir a esos espermatozoides, ¿sale? Entonces ahí se retira ese exceso de gota citoplasmática y se expresan esas moléculas complementarias de superficie de membrana. ¿Sale? Ahora,
Si ustedes recordarán, el paso por esos espermatozoides en el aparato reproductor, pues está dado o llegan ahí y esa población espermática va a empezar a disminuir, una, por el flujo retrógrado. Dos, desde que está en contacto con ese aparato reproductor, va a haber fagocitosis. Y la otra es que el ambiente vaginal, pues no es tan adecuado para ellos, ¿no? Otra es que en el caso de aquel semen que quede depositado a nivel de cervix, pues se va a quedar ahí retenido. Entonces, ese cervix, pues podemos considerarlo como un paso privilegiado, pero básicamente también corresponde a una selección, ¿no? Donde se van a quedar ahí todos los espermatozoides que no sean móviles o que sean anormales. Ya en el útero, desde que ese contacto, esos espermatozoides, como bien lo dijeron, pues van a empezar ese proceso de fagocitosis, llegan a la unión útero-tubárica, a la región del istmo, y ahí van a terminar de capacitarse, ¿sale? Ya acá tendrán que viajar hasta la región istambular para llevar a cabo la fertilización. Ahora, la población de espermatozoides se reduce en el tracto reproductor de la hembra y lo acabo de decir. Una por flujo retrógrado. Perdón. Ay, perdón. Eso. Flujo retrógrado, una. ¿Qué más? Fagocitosis. Dos. ¿Qué más? La anatomía del cervix. Tres. Muy bien. ¿No? Y porque ese ambiente vaginal pues no es tan favorable para ellos. Ahora, los espermatozoides presentan dos fases de transporte. ¿Cuáles son y cuál de ellas les permite alcanzar el ovocito? Es la fase de transporte rápida y la sostenida. ¿Y cuál de ellas en cuál de ellas los espermatozoides van a alcanzar a ese ovocito para fertilizar? La sostenida. La sostenida. En la sostenida. Acuérdense que en la fase rápida, pues sí, los espermatozoides van volados, llegan rápidamente al ovocito, pero ellos no son los que van a fertilizar o no tienen esa capacidad para fertilizar ese ovocito. Estructuras que conforman los reservorios espermáticos y cuál de ellos es funcional en el caso de la vaca y en el caso de la yegua. Reservorios espermáticos en el caso de la vaca y cuál es funcional. Es el cervix y el istmo, y el funcional es el istmo porque ayuda a la capacitación. Muy bien. ¿Y en la yegua, Diana? Creo que también el istmo. ¿Cuál, Diana? El istmo. Sería la unión uterotubárica, ¿no? Porque ahí viene como un embudo, viene el cuernito y de repente se angosta para dar continuidad al istmo. Entonces ahí sería la unión uterotubárica y el reservorio funcional, pues sigue siendo el mismo istmo, ¿vale? Yo no entiendo bien eso de, o sea, como que hay un cervix de reservorio espermático y el istmo es funcional. O sea, eso no lo entiendo bien. Ok, en el caso de la vaca, déjame regreso ahorita a la imagen aprovechando, acuérdate que ¿dónde se deposita el semen? De forma natural. ¿Dónde va a quedar depositado Pues el es semen? intravaginal, ¿no? Es intravaginal, entonces llega, penetra el macho, hay depósito aquí, y si te fijas, tiene que cruzar el cervix, que sería su primera barrera, y después esos espermatozoides continuarán su recorrido. La segunda reservorio funcional es aquí en la región del istmo. ¿Por qué este es funcional? Bueno, va a ser funcional porque aquí van a terminar de capacitarse, ¿sale? Es decir, que un espermatozoide finalmente funciona cuando lleva a cabo la capacitación y cuando lleva a cabo la reacción acrosomal. Entonces, hasta aquí, en este momento, este reservorio es el funcional, porque aquí todavía va a nacer parada para llevar a cabo el término de esa capacitación. En el caso de la yegua, ¿dónde es el depósito de semen? De forma natural. Es intrauterino.
Es a nivel, realmente es a nivel de cervix, pero dado el volumen que se eyacula en el caso de los equinos, ese semen pasa directamente, ¿no? Es decir, ya se saltó el cervix. Esos espermatozoides pasan directamente hasta la región del istmo y aquí se van a terminar de capacitar. ¿Sí queda claro? Pero Dana? entonces, o sea, por la palabra reservorio, o sea, nos referimos como a una zona anatómica donde se detienen los espermatozoides. Exactamente. Si te das cuenta, en el caso de la vaca, por justamente esos anillos cervicales, estas criptas que se forman en esos anillos cervicales, hay muchos se van a quedar detenidos, ¿no? Mientras que vuelven como a tomar el rumbo y siguen su recorrido. Entonces, a eso nos referimos como reservorios en el aparato reproductor. Así como bien lo describiste, son como las paradas a detenerse. Ok, Doctora, gracias. ¿un reservorio podría ser el cervix, tal cual? ¿En dónde, Pablo? ¿El cervix? Sí, o sea, el cervix es un reservorio natural, ¿no? Pero si en el examen te dicen cuál es el reservorio funcional en el caso de la vaca, pues ya sabes que cervix va a ser funcional. Ah, pues va a ser la región, va a ser el istmo. ¿Por qué va a ser el istmo? Pues porque finalmente aquí se van a parar y aquí van a terminar su capacitación. Aquí van a adquirir todas las condiciones para que puedan tener poder, digámoslo así, para poder fertilizar ese ovocito. ¿Sí, Pablo? Sí, doctora, gracias. Vale. Bueno, esto ya lo vimos. Especies en las que el depósito de semen, la pregunta ahí viene enseguida. Especies en las que el depósito de semen es intravaginal. Ovinos, bovinos y caninos. Rumiantes en general, ajá. Caninos también, gatos también. Los humanos. Ok, ajá. Y en el caso que es cervical, Cerda y yegua. cerda y yegua, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, por el volumen eyaculado de estas especies, pasa directamente a útero, entonces decimos que es intrauterino, ¿sale? Composición del moco cervical, cuando una hembra está en calor. ¿Por qué se compone ese moco? Sulfomucina y cialomucina. Sulfomucina y cialomucina, muy bien. Importantes para la capacitación espermática. Esa respuesta ya la hemos visto desde que empezamos a hablar de transporte de gametos. Es lo que había dicho hace ratito, ¿no? Sí, nosotros capítulos. Que inicia cuando entra en contacto con las secreciones y termina en el ducto. Hasta ahí, muy bien. Y ahora, ¿qué eventos son importantes para que se dé esa capacitación? En la cola del epididimo, no, acuérdense que en la cola del epididimo, ahí lo que va a pasar es el almacenamiento después de que esos espermatozoides maduren, ¿vale? La modificación de la cabeza. De la cabeza. Pasa la cabeza. Bueno, de la reorganización de los lípidos. Ok, ajá. Aquí viene que se hace esogénica, ¿no? Retiro de proteínas decapacitantes, nos mencionan acá, la hiperactivación, muy bien. Entonces se van a retirar esas proteínas decapacitantes. Se da esa hiperactividad del flagelo y justamente lo que bien menciona, esa membrana plasmática se hace más fusogénica porque en determinado momento se va a tener que fusionar con la membrana externa del plasoma. Muy bien, chicos. Estructuras que conforman el complejo cúmulo ovocítico una vez que se da la ovulación.
se forma un complejo cúmulo ovocito. Ya se dio la ovulación, sale el ovocito, pero ¿con qué sale rodeado? ¿O cómo va a estar formado? Son la unión de las células de la granulosa con la corona radial. Muy bien, vamos a tener el ovocito, ya en un ovocito secundario, su zona pelúcida, ya hay expulsión del primer cuerpo polar y su corona radial, ¿sale? Eso es un complejo cúmulo ovocito. Glicoproteína de unión al espermatozoide necesaria para que inicie reacción acrosomal, es decir, la glicoproteína que está aquí presente, que es necesaria para que ese espermatozoide que tiene su receptor en el espermatozoide, CP3, la CP3, ¿sale? ¿En dónde se lleva a cabo eventos importantes para la reacción acrosomal? Para empezar, ¿dónde se lleva a cabo esa reacción acrosomal? En la membrana externa del espermatozoide y su cromosoma. Ok, esta reacción acrosomal, si bien va a iniciar con la fusión de la membrana externa del espermatozoide y con la membrana, más bien con la membrana plasmática del espermatozoide y con la membrana externa del acrosoma. Pero ¿dónde se lleva a cabo? A nivel del aparato reproductor. En el mecanismo molecular. Muy bien, esa reacción acrosomal. Esa reacción acrosomal se va a llevar a cabo solamente cuando ya esté muy en contacto con el ovocito, ¿no? Con el cúmulo ovocito. Entonces, ¿en qué lugar va a hacer contacto con ese ovocito? Pues hasta que ese ovocito llegue a la región muscular. ¿Pero en qué consiste esa reacción acrosomal o qué eventos son importantes para llevar a cabo esa reacción acrosomal? Por enzimas. Enzimas. Hace ratito mencionábamos, ¿no? Se va a fusionar la membrana acrosomal externa con la membrana plasmática del espermatozoide. Se van a formar esas vesículas enzimáticas y finalmente se da esa exocitosis. Se liberan esas enzimas. Esas enzimas finalmente van a destruir los puentes entre las células de la granulosa y van a ayudar a que a atravesar esa zona pelúcida y también a llegar hasta la membrana vitelina. ¿Sí? Yo, doctora, una rápida. La proteína CP3 era la proteína de unión del esperma con el cúmulo ovocito. Ajá. Ok. Es decir, que primero, una vez ese espermatozoide llega a la región ismomular, encuentra el ovocito, estas glicoproteínas, acuérdense que es la CP1, CP2, CP3, se encuentran a este nivel, a nivel de la zona pelúcida. Llega el espermatozoide, hace contacto con esa CP3 y empieza pues la señal para que inicie esa reacción acrosomal, ¿sale? Lleva a cabo la reacción acrosomal, se da esa exocitosis para lograr la fertilización. ¿Cuáles serían los pasos para que ese espermatozoide pueda fertilizar al ovocito? Si hubiera fusión de membrana, Antes de Pelúcida. ok,
Este espermatozoide se une a la zona pelúcida, específicamente en la CP3. Después La reacción acrosomal, reacciona crosomal, muy bien, y luego fusión de membrana de esa apoyo. va a permitir penetrar la zona pelúcida. Las membranas, tanto del ovocito como del espermatozoide, se fusionan. Hay una fusión de membranas y después, ¿qué pasa? Reacción vertical. La reacción cortical, ¿qué más va a pasar? Activación de la segunda meiosis. Se va a activar la segunda meiosis y después se forma el pronúcleo masculino, femenino y finalmente la singamia. ¿Qué es la singamia? Es la fusión Solamente de pronúcleo femenino y masculino. Es cuando ya ocurre esa fusión de esos pronúcleos, ¿sale? Muy bien. Proteínas fusogénicas que permiten la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana vitulina del ovocito. ¿Cuáles son específicamente? ADA, ADA y SUMO, ¿no? Y tienen que saberse los nombres los otros nombres que tienen, ¿ok? La SUMO o YUNO, o bien la ADA, fertilina o integrina. Ahora, Z en el ovocito. La liberación de calcio. Liberación de calcio. ¿Y ese calcio qué va a hacer? Reactivar la segunda meiosis. Activa la segunda meiosis y ¿qué más? Cambios en la permeabilidad. La reacción o producción de Exactamente, cambios en la permeabilidad que básicamente va a estar dada por esa reacción cortical, ¿sale? Acuérdense que una vez que ese espermatozoide se fusiona a su membrana, pierde la colita, ya no le sirve para nada, entonces solamente pasa a la cabeza y la cola se queda fuera. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de la reacción cortical? Evitar una colispermia. Evitar la polispermia. Muy bien. Ya me dijeron que es singamia. Quedamos que es la fusión de los pronúcleos. Una vez que estos se fusionan, forman una célula que corresponde al cigoto. Una vez que ya haya la formación, va a tener diferentes etapas, ¿no?, de desarrollo. ¿Cuáles son esas etapas? Segmentación, gastrulación, Segmentación, después gastrulación y gastrulación, nos comenta aquí Andrea. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un blastómero de 2 células. Un blastómero de 2 células. ¿Es un blastómero de 2 células? No, es Es un que ahí- embrión de 2 blastómeros. Exactamente. Ah, El blastómero es una de estas nada más, ¿sale? Entonces es un embrión de 2 blastómeros. De Módula temprana. no, aquí sigue siendo un embrión de 8 células o de 8 blastómeros, ¿sale? Entonces, Doctora, perdón, es que yo tengo una duda ahí porque, bueno, en el libro viene así como módula temprana y en otros lados, o sea, aparece también como embrión de 8 células. Entonces,
No, está mal mórula temprana. No, la mórula temprana es a partir de 16 blastómeros. Todavía 2, 4, 8 correspondería, o podrías nombrarlo como un embrión, ¿no? De 8 células o de 8 blastómeros. Ya cuando es de 16 blastómeros, ya corresponde a una mórula, pero ahí lo podemos llamar mórula temprana todavía. Acuérdense que esos blastómeros todavía se van a seguir dividiendo, va a pasar 16, 32, 64. Ya cuando se van compactando más, ya llamamos mórula compacta o mórula. Todavía tiene 16 blastómeros, lo puedes llamar mórula temprana y el término es correcto. Ah, ya. Ok, gracias. Ok, nada. Fase de segmentación, ¿en qué consiste? ¿O qué es esa fase de segmentación? Son las divisiones mitóticas del cigoto. Son divisiones celulares, nada más que ojo aquí, sin incremento del tamaño, ¿sale? Del cigoto. Y acuérdense que todavía en esta etapa pues son totipotenciales. Ahora, gracias a que la mórula se compacta, gracias a que se hace como una masa ahí. Gracias a la formación de proteínas de unión entre esos blastómeros, ¿sale? Ya que van a dar origen. ¿Esto qué es? Ese es el Ese es el blastocisto. Blastocisto. ¿Y esto qué es? La masa celular. Gracias. Bueno, me refiero a no, la todo de esto. abajo. El trofoblasto. Me refiero a toda la estructura. ¿Cómo se llama todo esto? Blastocisto, sigue siendo un blastocisto, ¿no? Aquí la diferencia es que aquí es un blastocisto, y aquí como crece poquito, ya pueden llamarlo blastocisto expandido, ¿sale? Ahora sí, estructuras que forman el blastocisto. Masa celular interna, ¿Y esa dónde está? Espérame, con ahí. Masa celular interna, ¿dónde está? En esta estructura, Lo verde. lo verde, muy bien. Ahora sí, ¿qué más hay? El trofoblasto. El trofoblasto, ¿dónde está el trofoblasto? Es lo azul o negrito. Todo lo azulito que ven es el trofoblasto. ¿Qué más hay en ese blastocele? Blastocele dicen aquí, Andrea. ¿Dónde está ese blastocele? Es lo blanco. Es todo el espacio con líquido. Muy bien, todo esto que va a ser puro líquido. Entonces, esto es un blastocisto. ¿En qué etapa del desarrollo está este blastocisto? blastulación. La Blasturación. blastulación, no hay otra. Cuando hay un blastocele, está en blastulación, ¿sale? Y ahora, ¿a qué estructuras va a dar origen a cada una de estas? Me hablaron de la masa celular interna, me hablaron del blastocele, me hablaron del trofoblasto. ¿A qué estructuras van a dar lugar esas? El endodermo, mesodermo y ectodermo. Ok, pero ahí, por ejemplo, ¿qué? Ese endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿qué? ¿En qué fase del desarrollo embrionario aparece? En la gastrulación. En la gastrulación, cuando tenemos una gástrula, así tal cual lo llamamos, ¿no? Pero esta masa celular interna, ¿a qué va a dar origen? Primero al lipoblasto y al epiblasto. No.
Al botón embrionario. Exactamente, al embrión, ¿no? Si se fijan, aquí abajito hay unas células, o sea, que están delimitando, y justamente estas células que están como delimitando son las que van a dar lugar al epiblasto y al hipoblasto. Pero aquí, estas verdes van a dar lugar al embrión. Y el trofoblasto, ¿a qué va a dar origen? Al endodermo y al epiblasto. Ok. Y más adelante, ¿Es el corión y el acna? ¿y esas qué son? Placentas. Placentas. Entonces, la masa celular interna nos va a dar origen al embrión, el trofoblasto nos va a dar lugar a las placentas, ¿sale? El desarrollo y metabolismo inicial del embrión se da por qué o por quién. Y hablando del desarrollo embrionario y metabolismo, me estoy refiriendo a un embrión de 8 blastómeros, hasta este punto, por parte de la madre. Muy bien, ¿qué le va a aportar la madre a ese embrión? RNA mensajero. Va a aportar todos los RNA mensajeros, todas las proteínas, para que lleven a cabo este desarrollo. Y después de aquí, ¿por quién corre, a cuenta de quién corre ese desarrollo embrionario? Por la... Pues ya el embrión. Por el propio embrión, ¿sale? Proceso en el que se desarrollan las 3 capas celulares que originan ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya me lo dijeron, gastrulación, ¿vale? Esto pues creo que ya quedó más que claro, ¿no? Aquí, ¿qué etapa sería? Acá arribita. segmentación. Segmentación. Acá. Blastulación. Blastulación. Y aquí. Blastulación. Gastrulación. 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 ¿Hay dudas, preguntas? ¿Algo que no quede, no se entienda? Yo, doctora, el desarrollo y metabolismo, o sea, del embrión se da a partir de la primera división en la segmentación, o Sí. Sí, a partir de que se forma el cigoto, embrión de 2 blastómeros, embrión de 4 blastómeros. En el caso de las ratas, queda hasta embrión de 4 blastómeros y a partir de ahí ya el solito sigue su desarrollo. Pero en el caso de las demás especies domésticas, incluido también el humano, cuando llega a embrión de 8 blastómeros, ese desarrollo corre a cuenta de las proteínas y de los factores de transcripción de la mamá, ¿no? Después, a partir de la mórula compacta o mórula, ese desarrollo ya se da por cuenta del embrión, ¿sale? entonces a partir de la mórula por el embrión, ¿verdad? Sí, Ok. a partir de la mórula. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Yo también tengo una duda. Bueno, el blastocisto solo se llama blastocisto, ya que está el trofoblasto y la masa celular interna, o es que había leído que primero se formaban las como poblaciones celulares periféricas y centrales, y en ese momento se formaba el blastocele. ¿Eso es blastocisto o no? Todavía no. Como la etapa de gastrulación se caracteriza justamente porque hay este blastocele. Ya cuando tienes formada esa cavidad llena de líquido, es un blastocisto. Ah, ok. Gracias. ¿Alguna otra, chicos? ¿Chicas? Bien, entonces seguimos. Establecimiento de la gestación. En promedio, ¿en qué etapa y a los cuántos días entra el embrión en el útero materno? En promedio. ¿Y en qué etapa? 26
27, 30, al día 27 o 30, no. Mucho antes. Aquí ocurrió la fertilización. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en descender hasta entrar al útero? En promedio, porque acuérdense que varía con la especie. Muy bien, Andrea. Andrea nos dice de 3 a 4 días. ¿En qué fase va a entrar? Mórula. Mórula. Muy bien. O puede entrar en blastocisto, según la especie, ¿sale? Pero generalmente es mórula. Ok. Función del ácido lifosfatídico en la cerda. ¿Para qué me sirve? Tenemos el modo espía activado, aunque ustedes no se dan cuenta. Tenemos el modo espía. Es para que se puedan distribuir los embriones de una manera uniforme. Muy bien. Distribución uniforme de los embriones, como también menciona Raúl. En la yegua, capa glicoproteica necesaria para que el embrión se mantenga esférico y se mueva por todo el útero. Doctora, perdón, ¿cuál era la función? Es que no escuché bien. Que los lechoncitos se puedan distribuir en todos los cuernos uterinos de manera uniforme. Es decir, que sea equitativo y que sea, en cuanto a espacio, también que sea de manera homogénea, ¿no? Eso es lo que hace el ácido lifosfatídico, principalmente. Ok, gracias. Y eso pasa igual en todas las especies que son ay, ¿cómo se llama? ¿Polítocas? Polítocas, ajá. No, se ha visto a través de estudios que principalmente en la cerda hay secreción de este ácido lifosfatídico y está relacionado justamente con esa distribución de esos lechoncitos, ¿no? Fíjense, ahora sí que comparen, una marranita te puede tener de 11 hasta 13 lechones, o de 9 hasta 13 lechones, ¿no? En el caso de una perrita, pues sí puede tener varios, pero nunca va a ser comparado el número con el número de lechones. ¿Vale? Gracias. De nada. Entonces, en la yegua, Es una capa de mucina. Sí. bueno, esa capa va a ser mucina, sí, es una glicoproteína, pero ¿cómo se llama? Más bien ahí era estructura, que contiene una capa glicoproteica necesaria para que el embrión se mantenga esférico. La cápsula embrionaria, muy bien, la cápsula embrionaria. No, cápsula embrionaria. Disco no, ¿eh? ¿Y qué va a hacer esa cápsula embrionaria? Pues le va a permitir que se mueva de un lado a otro. Porque va a ser importante que ese embrión equino se mantenga esférico y se mueva de un lado a otro. ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Es que ¿Y por qué? Que porque va a ser importante que ese embrión equino se mantenga esférico y pueda moverse de un lado a otro. por el reconocimiento de la gestación. Para el reconocimiento de la gestación. En el caso de la vaca, ¿a dónde va ese embrión? ¿O en dónde se va a colocar? Es en el cuerno que ovuló, ¿no? En el cuerno uterino, donde ovuló, ¿no? Va a ser ipsilateral al cuerpo lúteo. Ok, ahora sí, viene lo bueno. Señal de reconocimiento materno en el caso de la vaca. Interferonte. Interferón tau. En el caso de la oveja y la cabra. Igual. Interferón tau. En el caso de la cerda. Estrógenos. Estrógenos, muy bien. ¿Esos estrógenos por qué están ahí? ¿O cómo, dónde salen? El trofoblasto es el que secreta uno para redireccionar a la prostaglandina.
Ok, entonces estrógenos que van a redireccionar esa prostaglandina F2 alfa. En el caso de la yegua, ¿cuál es la señal? El reconocimiento materno. Sí, pero ¿cuál es La 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 migración. migración fetal. migración fetal? Sí, porque ¿qué está haciendo ese feto, ese embrioncito? Isela, Lilian, Lisbeth, Lisette, Miguel. ¿Son los factores proteicos? Va a estar secretando factor proteico, ¿no? Entonces ahí va a ser importante, si bien la secreción, ay, qué dijo, no sé qué estoy haciendo acá. El factor proteico, pero que va a estar dada por esa migración de ese embrión. En el caso de las perritas, ¿cuál es el factor, la señal de reconocimiento materno? No hay porque el cuerpo lúteo dura lo que dura la gestación. Muy bien. Entonces no hay señal de reconocimiento materno porque la vida de ese cuerpo lúteo es mucho mayor. En el caso de la gata, Tampoco se describe, ¿no? Bueno, ¿tampoco hay? Sí hay, pero se desconoce cuál es. En el caso de la rata, ¿Es la prolactina? prolactina. Y también por ahí se habla de un interferón, pero todavía no es como evidencia suficiente para decir que también está presente ese interferón para ese reconocimiento materno. Pero en general podemos decir prolactina. En el caso de la mujer, La hormona coriónica. gonadotropina coriónica humana, ¿sale? Ahora, ¿en qué consiste la teoría endocrina exócrina en el reconocimiento materno y en qué especie está dada? Es en el cerdo, digo, en la cerda. Ajá, ¿y qué dice esa teoría endocrina exócrina? Bueno, no sé si lo vaya a decir bien, pero había entendido que, bueno, cuando el endometrio, cuando no hay una gestación, produce prostaglandina, que es secretada hacia circulación, esa sería la secreción endocrina, y ahí de esa forma ¿Es secretada circulación para llegar a dónde? a cuerpo lúteo para la luteólisis. Ah, Y luego, bueno, si hay gestación, ujú. el estradiol, que lo produce bueno, los embriones en el útero, me parece. Ajá, Ajá. ajá. Van a redirigir la secreción de prostaglandina al lumen, que sería la secreción exócrina, y eso hace que no se pueda liberar hacia circulación, por lo que queda secuestrada y no hay una luteólisis. Ok, se va o se desecha por el lumen uterino y de esta manera no llega hasta el cuerpo lúteo, ¿sale? Muy bien, Dana. ¿Dónde se produce el interferón tau? Doctora, Armando, ¿puede Armando. repetir las especies de la teoría endocrina exócrina? ¿Cómo crees, Armando? Si Dana le costó acá, nos echó acá todo el rollo, pero sí. La teoría endocrina exócrina ocurre en la cerdita y lo que de manera normal en una hembra que está en diestro, que no queda gestante, ¿qué es lo que va a dar? Va a haber secreción de prostaglandina, esa prostaglandina pasa a circulación sanguínea para llegar
hasta arteria ovárica y de ahí pueda dirigirse hacia el cuerpo lúteo y llevar a cabo la lisis, ¿no? Sería de alguna manera hablar que tiene un camino endocrino. Pero ¿qué pasa cuando esa cerdita está gestante? Bueno, esos embriones van a inducir la secreción de estradiol o de estrógenos y esos estrógenos van a redirigir esa prostaglandina F2 alfa. Esa prostaglandina F2 alfa normalmente se iría a circulación, ¿no? Para llegar a ovario y destruir cuerpo lúteo. ¿Hay embriones? Ah, bueno. Entonces hay estradiol, hay estrógenos que van a hacer que esa prostaglandina, en vez de irse a circulación, mejor que se vaya hacia el lumen, hacia la luz de ese útero, y de esta manera se deseche. Ya no alcanza circulación y por lo tanto ya no alcanza el ovario y por lo tanto ese cuerpo lúteo pues queda intacto, se mantiene. ¿Sí queda, Armando? Sí, ya, gracias, doctora. De nada. Ok, ¿dónde se produce el interferón tau? Aquí nos contestan trofoblasto. ¿Dónde está el trofoblasto? En el embrión. En el embrión, ¿sale? Células que estimulan la formación de... Pablo. Sí, va a inhibir la oxitocina, ¿verdad? Bueno, bloquear. Sí, lo que hace es, de alguna manera indirecta, modificar receptores para oxitocina, y entonces acuérdense que en la lisis del cuerpo lúteo intervienen estradiol, oxitocina y prostaglandina F2 alfa. Si no hay receptores para oxitocina, pues están modificados, pues ese cuerpo lúteo se mantiene, ¿sale? ¿Sí, Pablo? Sí, gracias. Ok. Células que estimulan la formación de copas endometriales. ¿Qué células van a estimular la formación de copas endometriales? ¿Cuál es su función? ¿Cuándo aparecen y cuándo desaparecen? Las células del trofoblasto. Ajá, las mismas células del trofoblasto del embrioncito van a empezar a migrar. ¿Hasta dónde, Diana? No me acuerdo si sí, era Diana. ¿Hasta dónde van esas células del trofoblasto? Al epitelio uterino. Van al epitelio uterino, ¿y ahí qué van a inducir? Y usan la protección de copas endometriales, que se van a formar correcto. en el día 38 y desaparecen al día 120, 140, creo. ¿Y por qué desaparecen? Creo que porque ya hay estrógenos que están producidos por la placenta y que pueden mantener la gestación. No, ¿por qué desaparecen? Grupo. ¿Es por rechazo inmunológico? Muy bien, por rechazo inmunológico empiezan a degenerar al día 120, 140. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es la función de esas copas endometriales? Porque ya están ahí, ¿ahora qué? ¿Es para producir SG? SG. ¿Y esa gonadotropina coriónica equina para qué le va a servir? Para formar cuerpos lúteos accesorios. Cuerpos lúteos accesorios. Muy bien, Akari. Acuérdense que esa SG en la yegua pues funciona como LH. Entonces, ¿qué hace la LH? Fomentar la formación de cuerpos accesorios. ¿Para qué quiero cuerpos accesorios? Para el mantenimiento de la gestación. Esos cuerpos lúteos accesorios van a estar produciendo progesterona y esta me va a servir para mantener esa gestación. ¿Sale? En un inicio. Después, en la implantación, acuérdense que venía el ovocito, el blastocisto, ya es un blastocisto. Este blastocisto, bien, en la imagen ven que tiene una masa celular interna, viene el trofoblasto, viene la zona pelúcida, crece este blastocisto y entonces decimos que es un blastocisto expandido. Después se va a liberar de esa zona pelúcida también se empieza a adelgazar y entonces
esta estructura como tal ya vista al microscopio, la llamamos como blastocisto eclosionado. Una vez que ese blastocisto eclosiona, pues ahora sí se va a unir al endometrio, ¿no? Y quedamos que hay diferentes fases en esta etapa de implantación, que no todas van a estar presentes en todas las especies, y algunas fases se interponen unas con otras, ¿sale? Entonces, primero tendrá que haber un precontacto y una orientación. Esta fase es mucho más importante en el caso de primates, en el caso de humanos, porque acuérdense que por el tipo de placenta solamente se fija en una parte, que ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? Después de que se dé este precontacto, esta orientación, pues sigue la parte, la posición, de la posición, la adhesión y finalmente la invasión, ¿sale? Ahora, bueno, esto es como en la parte introductoria. Para que se dé la posición y la adhesión del embrión al endometrio, se necesita disolver una capa de Mucina. mucina. Ese aparato, ese endometrio, en este momento está recubierto por una capa de mucina. Entonces, para que este embrión se pueda fijar, se necesita quitar esa capa de mucina, ¿sale? ¿En qué momento va a ocurrir esta implantación? O siempre puede pasar. O sea, siempre está listo ese útero para que ese embrión En la se pueda... ventana de receptividad Muy bien, ¿y qué es la ventana de receptividad? es el periodo limitado donde ocurre la implantación. Esa ventana de receptividad se caracteriza porque es un periodo limitado en el cual hay hormonas a este nivel, va a haber varias hormonas que van a estar interaccionando, también hay sustancias proteicas que también van a estar interaccionando, justamente para que esta capa de mucinas se desaparezca y el embrioncito tenga comunicación con las células del endometrio y se pueda implantar, ¿sale? Y doctora, y en esta igual ya se habrá perdido la progesterona, ¿verdad? En la ventana. Sí, en esa ventana de receptividad es lo que pasa. Hay una sensibilidad mayor a estradiol y una disminución en las concentraciones de progesterona justamente a ese nivel nada más, ¿sale? Para que se pueda implantar el embrión. Muy bien. Ahora, la posición del embrión al endometrio se da gracias a quién. ¿Por qué ocurre la posición? Ocurre en lugares específicos, pero ¿por qué se da esa posición? Es lo de que se interdigitalizan las vellosidades. Ajá, aquí este embrioncito se va a empezar a pegar gracias a que va a tener interdigitaciones, ¿no? Hacia las células del endometrio. Aquí inician esas interdigitaciones de ese corion hacia las células del endometrio. Muy bien. Y después, la adhesión, ¿por qué ocurre? Por proteínas. Ajá, por glicoproteínas, integrinas, selectinas, que básicamente hacen proteínas receptores que hacen que ese embrión se fije, pero además ahora estas interdigitaciones ya son completas, ¿sale? Ok, ahora, ¿qué especies presentan una implantación invasiva? Acuérdense que cuando hablamos de implantación invasiva, quiere decir o bien que el embrión se fija al endometrio y se introduce en ese endometrio y además puede estar en el tejido conjuntivo,
o bien algunas células de ese corion se fusionan con las células del endometrio. La pregunta es, ¿qué especies presentan una implantación invasiva? Es decir, que completamente se meten al endometrio. Creo que es rumiantes. En rumiantes, pues es básicamente parcial, ¿no? Porque hay fusión de esas células del corion, algunas células del corion con las células del endometrio. Acuérdense que no en toda esa placenta ocurre o no en todo el endometrio. Pero ¿en qué especies podemos hablar de una implantación invasiva? ¿En los humanos? Ay, no me acuerdo. Me acuerdo de las imágenes. ¿Sí es en los humanos? Es en primates y roedores, ¿sale? Primates y roedores. Ahora, zonas donde se fusionan las células binucleadas. ¿Dónde están las células binucleadas? ¿Son del trofoblasto también? Ajá, del corio, ¿no? En los rumiantes. Entonces, ¿cómo se llaman esas zonas donde se fusionan las células binucleadas con las células del endometrio? ¿Son Aquí, los por ejemplo, sinsitios o placas? ajá, son los sinsitios, ¿no? Sinsitios multinucleados. Vienen las células binucleadas del corion y está el endometrio aquí. Estas empiezan a fusionarse hasta formar estas placas o sinsitios multinucleados. Muy bien. Ahora, ¿a qué bueno, ya esto lo vimos, ¿a qué se referencia la ventana de receptividad? Ya dijimos que es un periodo limitado en el cual va a haber ciertos factores proteicos, hormonas e interacciones entre embrión y mamá para que ese embrioncito se pueda implantar, ¿sale? Ahora, evento en el que la implantación del embrión se retarda, se reduce el metabolismo de ese embrión y además la división celular puede detenerse o puede ser muy baja. ¿Cómo se llama? Diapausa. La diapausa, ¿vale? Origen embrionario de las membranas placentarias. Ahora sí, aquí ya más específico. ¿De dónde viene el saco vitelino? Del endodermo, Del endodermo primitivo. Del endodermo primitivo. El alantoides, este canijo que viene aquí. Intestino primitivo. Del intestino primitivo. Aquí está su intestino del fetito y de aquí sale ese alantoides. Y el corion viene acá. Del trofoblasto, endodermo y mesodermo. Y el apnios, que es esta capita que tenemos acá. Igual. También del trofoblasto, endodermo y mesodermo. ¿Sale? Ahora, ¿qué función tienen las placentas, las membranas embrionarias? Son una barrera selectiva. No que hay una barrera selectiva, específicamente, nutrientes y nutrientes. Pero, por ejemplo, en el saco vitelino, ¿cuál es su función principal? Dar origen a células germinales. Esa es una muy importante, pero ¿qué más? La protección y la amortiguación fetal. Saco vitelino, aquí está. La nutrición, principalmente Sí. nutrición. Después acuérdense que este saco vitelino involuciona y empieza a crecer el alantoides. ¿Qué función tiene el alantoides? El almacenamiento de la orina y de los nutrientes. Intercambio de desechos, intercambio de gases. La irrigación. E irrigación, muy bien. ¿Y este que está más pegadito al feto? Ese es el apnios, ¿no? ¿Qué función Así tiene? es ese sí era de la amortiguación, ¿no? Fetal. Amortiguación, protección del embrión, ¿no? Y este de acá que viene la masa externa.
El corión, ¿no? Es el corión. ¿Y qué función tiene? Endocrina. Función endocrina. Muy bien. Ahora sí, también. Acuérdense que tenemos 3 clasificaciones de la placenta y entonces, este tipo de placenta, ¿qué es y a quién corresponde? Por su posición del embrión, ¿a qué placenta corresponde esta? Esa es Es una central. central. Central, Dulce Sofía. ¿Y qué quiere decir que es una placenta central? Bueno, bueno, al implantarse permanece en contacto con el lumen del útero, ¿no? Bueno, Muy bien. es el que tienen la mayoría de las especies domésticas. Muy bien, Dulce. Una placenta central, el embrioncito va a tener contacto directo con el endometrio, pero va a estar en contacto también con la luz del útero. Y como bien lo dijo Dulce, pues es este tipo de placenta la van a presentar la mayoría de nuestras especies domésticas. Esta de acá, ¿qué tipo de placenta es? Esa es la intersticial. Esta es la intersticial. ¿Y qué características tiene, Fernanda? Pues invade el endometrio y tiene contacto con bueno, más bien lo pierde el contacto con el lumen del útero. Muy bien, muy bien. Invade endometrio, invade tejido intersticial de ese tejido intersticial, tejido conectivo de ese útero y pierde por completo el contacto con el lumen, con la luz uterina. ¿Y qué especies lo presentan? Los primates y los humanos. Primates. ¿Y cómo se llama esta placenta? Intersticial, ahí ya lo puso Raúl. Esta de acá, ¿qué tipo de placenta es? Excéntrica. ¿Y qué características tiene? Penetra el endometrio parcialmente. Parcialmente y sigue teniendo contacto con la luz uterina, ¿no? Ahora sí que ni de allá ni para acá, queda como en medio de ambos. ¿Y qué especies la van a presentar? Ratones y ratas. Ratones, ratona y lagomorfo, ¿sale? Muy bien. Ahora, por el tipo de vellosidad, o más bien por la distribución de vellosidades coriónicas, pues también pasamos a otra clasificación. ¿Qué tipo de placenta es esta? ¿Y quién la presenta? Cotiledonaria en rumiantes. Cotiledonaria en rumiantes. ¿Por qué se forma una placenta cotiledonaria? ¿Por qué partes? Los placentomas. Okay. Vamos a tener la formación de placentomas y esos placentomas, ¿por qué van a estar formados? Por microvellosidades. Por los carúnculos. Ajá. Iban bien. Es una fusión de los cotiledones con las carúnculas de la madre. Eso, es la fusión el contacto del cotiledón por parte del feto, que es donde justamente se agrupan esas vellosidades formando ese cotiledón y aparte se van a fijar a la parte materna a través de la carúncula. ¿Y quién lo presenta? ¿Quedamos? Rumiantes. Rumiantes. Esta de acá, Esa es la discoidal. la discoidal. ¿Qué características tiene? Es que forma un disco. Esas vellosidades coriónicas forman un disco y justamente se dan cuenta, están localizadas esas vellosidades específicamente aquí y por eso en estas especies primates roedores, pues es importante que al momento en que se implante el embrión, sí haya un precontacto y una orientación, ¿sale? Esta de aquí, ¿quién la presenta? ¿Y qué Los características? carnívoros. Carnívoros. ¿Y qué características tiene? Pues que tienen forma de funda o de
cinturón, por así decirlo. Forma de cinturón o de banda, ¿sale? Muy bien, sonar. ¿Esta de aquí cómo se llama? Difusa, ¿Y qué características tiene esa placenta difusa? que las microvellosidades están distribuidas por toda la placenta. ¿Y quién la presenta? Yeguas y cerdos. Muy bien, en el caso de las yeguas, nada más recordar que esas microvellosidades, esas vellosidades todavía se ramifican más formando microvellosidades y a esto se les da o se les conoce como microcotiledones, ¿no? O placenta difusa microcotiledonaria. ¿Sí queda? ¿Para todos? Sí, doctora. Pablo, ¿claro? Sí, bueno, sí. Vale. Ahora, por su clasificación histológica. ¿Qué tipo de placenta es esta y quién la presenta? ¿Qué características tiene? Esa es una endotelio corial ¿Por qué es endotelio corial? porque tiene 4 capas. Y luego, Bueno, es que así yo fue más fácil como para mí por el número de capas. ok. Aquí Raúl ya te está diciendo una observación y dice que él dice que es hemocorial. Dana también ya puso que es hemocorial. Aquí el contacto, aquí tal vez por la imagen no es como muy buena, pero el contacto ya no hay barrera, ya no hay células. Se está haciendo contacto directo con la sangre. Sí, ya me di cuenta, ya. Sí, sí. Bien. Entonces, para todos, esta de aquí es hemocorial, ¿no? Sí, sí. Entonces, si es hemocorial, ¿cuántas capas son? 3. Muy bien. Acuérdense que primero mencionamos la parte materna que está haciendo contacto con la parte del feto. Entonces, aquí sería hemocorial, hemo de sangre, corion del feto. ¿Qué especies la presenta? Los humanos. Y los roedores. Primates, roedores. Muy bien. Esta de acá, ¿qué tipo de placenta es? ¿Y por qué? Eso sí es endotelio corial, ¿no? ¿Por qué? Por el endotelio del vaso sanguíneo con el corion. Endotelio de la mamá con el corion del feto. Endotelio corial. Muy bien. ¿Se fijan? Aquí sí son 4 capitas. ¿Y qué especies la presenta? Una perra. Ahí sí tú. Sí, muy bien. Carnívoras. Esta de aquí, tipo de placenta. ¿Y a quién corresponde? Sindesmocorial. Sindesmocorial. ¿Por qué? Por el sincitio que está entre los epitelios del endometrio y del corion. Muy bien. Sin epitelio corial o sindesmocorial. Muy bien. ¿Qué especies la presentan? Rumiantes. Rumiantes. ¿Cuántas capas son? Doctora, ¿puede repetir? 5. Sin epitelio corial. Sin epitelio corial o también sindesmocorial. Es correcto ambas. Sin epitelio corial o sindesmocorial. Rumiantes. Ahí son 5, dice Raúl. Dana dice, no, son 6. ¿Quién tiene la razón, Raúl o Dana? Son 5. Son 5. Pablo dice que son 5. ¿Qué dicen los demás? ¿A quién le van? ¿A Raúl o a Dana? Lisbeth le va a Dana. Raúl pierde. Son 6. Bueno, pues realmente aquí los rumiantes en esta placenta
Pueden tener 5 o pueden tener 6. ¿Por qué? Acuérdense que estos sincitios no van a estar en toda la placenta, solamente en algunos sitios. Donde estén estos sincitios, va a haber 5 capitas, porque una está fusionada. En los lugares o zonas de la placenta donde no se den esos sincitios, pues van a estar las 6 capas. ¿Sale? Ahora, esta de acá, ¿a qué especie corresponde y qué tipo de placenta es? Epitelio corial. Epitelio corial, muy bien. Número de capas. Son 6. ¿Y en qué especie se presenta? Equino. Y en la Equino y cerdo. Muy bien. Angie, ¿puedes volver a repetir, por favor, lo de los sincitios? Aquí, en la membrana, en la placenta de los rumiantes, decimos que es una placenta sin desmocorial o sin epitelio corial. ¿Por qué? Porque va a haber zonas de esa placenta en las cuales las 6 capitas permanecen intactas. Y va a haber zonas en las que el endometrio se va a fusionar con esas células binucleadas del corio y forman estos sincitios, ¿no? Y ahí entonces vamos a que son 5 capas, 1, 2, 3, 4, 5. Donde no hay estos sincitios o donde no hay esa fusión de esas células, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sale? ¿Sí queda para todos? Sí. Vale. Endocrinología y diagnóstico de gestación. El embrión antes de implantarse se nutre ¿de qué? ¿De qué se nutre antes de implantarse ese embrión? ¿Del ¿Es histotropo? Del histotrofo, histotrofe o leche uterina. ¿Y esa dónde se produce? ¿Dónde se produce? ¿Los fluidos del oviducto y del útero? También puede alimentarse por parte de fluidos que estén en el oviducto, pero principalmente esa leche uterina se está produciendo en las glándulas endometriales. ¿Dónde están esas glándulas endometriales? Pues en el útero. Solamente hay que acordarse que en la fase secretora o en la fase lútea, esas glándulas endometriales pues empiezan con esa secreción, mientras que en la fase folicular pues prolifera, se desarrolla, para que en la fase lútea ya inicien esas secreciones, ¿sale? Hormonas específicas de la gestación y dónde se producen. Fácil, tenemos 8 hormonas. Una es equilina y equilenina ¿En dónde se producen? en las gónadas de los equinos. En la placenta, ¿no? Se producen en la placenta de los equinos, pero esa biosíntesis, acuérdense que esa equilina, equilenina, finalmente se producen gracias a los andrógenos, que como su compañera dice, pues están produciendo a montones en las gónadas de los fetos. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras hormonas hay específicas de la CG y SG, ¿Y esas dónde se producen? pues igual en la placenta. Ok, placenta. ¿Específicamente en qué parte de la placenta? La humana en el sincitio trofoblasto, Ajá. ¿Y la SG? en las copas endometriales. Ok, también, acuérdense que el embrión produce o induce esa producción de esa SG, ¿sale? Entonces, en general podemos decir que en el corio, en los humanos, en el caso de los equinos, copas endometriales. Y aquí Raúl mencionó la relaxina. ¿Y esa relaxina dónde se produce? En la placenta. Muy bien. ¿Qué más han mencionado? Cuerpo lúteo y placenta. ¿Qué otras hormonas hay?
Los falta- cógenos placentarios, ¿Y esos dónde se producen? en las células binucleadas, en los rumiantes y en el sin sitio trofoblasto. Ujú. Otra vez trofoblasto, ¿no? Del embrión. ¿Qué otras? Faltan 2. Ok, las famosas Proteínas PAC, que son asociadas a la gestación. las proteínas asociadas o específicas de la gestación. ¿Dónde se producen esas? Derivan del trofoblasto, que finalmente se acuérdense que ese trofoblasto, pues de ahí se van a formar las placentas. Muy bien. Y falta una, que es un estrógeno, pero que es específico de la gestación. Estrona. La estrona se produce en la placenta de rumiantes, equinos y cerdos. Muy bien, chicos. Ahora, especies que mantienen la gestación o que podrían mantener la gestación solo con progesterona lútea. Ya sabemos que la placenta sí se hace importante justamente porque a partir de ella, pues el feto o el embrión va a mantener contacto con la mamá, se van a dar esas interacciones, hay intercambio a nivel de hormonas, de nutrientes, que son importantes para el desarrollo de ese embrión. Pero independientemente de eso, tomando solamente en cuenta la progesterona, especies que mantienen la gestación solo con la progesterona lútea. La estrona se produce en la placenta de rumiantes, equinos y cerdos. Ok. Especies que mantienen la gestación solo con la progesterona lútea nos dicen cabra, cerda, perra y coneja. Y aquí nos confirma Diana también. Muy bien. Entonces, cabra, cerda, perra y coneja necesitan a fuerzas el cuerpo lúteo que llegue hasta el final de la gestación para que esta gestación no se pierda. ¿Sale? Especies que mantienen la gestación al complementar la progesterona lútea con la progesterona placentaria. ¿Qué quiere decir? Que aquí se complementan ambas progesteronas, tanto la lútea como la de la placenta. Sin embargo, estas especies podrían llevar a término esa gestación sin que hubiera progesterona placentaria. ¿En qué especies es? ¿Y a partir de cuándo ocurre esa complementación? La oveja, muy bien, es una. ¿A partir de qué día? Más o menos al día 80, ¿no? La oveja tiene su cuerpo lúteo, lleva a cabo una gestación, al día 80 ese cuerpo lúteo se mantiene, ya va a haber una placenta al día 80 que también le va a apoyar en cuanto a progesterona para mantener la gestación. ¿Qué otra especie estaría ahí? El humano. La mujer. ¿A partir de cuándo? 60 días. Aproximadamente, ¿no? Ahora, especies que para llevar a término la gestación necesitan la progesterona placentaria. Aquí estas sí necesitan progesterona placentaria porque los cuerpos lúteos pues ya no van a estar. O bien esa progesterona lútea caen las concentraciones. Entonces, ¿en qué especies se hace necesaria la progesterona placentaria para llevar a término esa gestación? Yegua y vaca. Muy bien, aquí contestó Fernanda. Estrógeno que se conjuga con sulfatos antes de pasar a Doctora, circulación. Mándeme. perdón, tengo una duda con la anterior. Ajá. ¿Los cuerpos lúteos accesorios cuentan como progesterona placentaria? No, ahí es lútea. Acuérdate que son cuerpos lúteos accesorios, entonces sigue siendo progesterona lútea. Se van estos cuerpos lúteos accesorios en el caso de la yegua, pues ya no van a tener aporte de SG porque las copas endometriales al día 140, 150 sufren rechazo inmunológico, degeneran
Ya no hay SG, ya no, esos cuerpos lúteos ya no son funcionales. Por eso es importante que para ese momento ya esté la placenta produciendo esa progesterona. Ah, ¿Sale ok. ahí? Sí, gracias. La gata, ¿dónde la clasificamos? ¿Dónde creen? Sería en la de que necesitan progesterona placentaria. Ajá, en la última clasificación está la vaca, la yegua y la gata. Muy bien, gracias por preguntar porque ya se nos andaba pasando. Muy bien. Entonces aquí entra yegua, gata y vaca. ¿Sale? Estos necesitan a fuerzas progesterona placentaria para llevar a término esa gestación. Ok, estrógeno que se conjuga con sulfatos antes de pasar a circulación materna, o sea, es decir, en el caso de los rumiantes, en el caso de los equinos, y dónde se produce ese estrógeno. Estrona, nos contesta aquí Andrea. Estrona se conjuga con sulfatos. ¿Y dónde se produce el estrona? ¿La placenta? La placenta. Estrógenos indicadores de la viabilidad fetal y función placentaria en equinos. ¿Cuáles son? Equilina y equilenina. ¿Y cuál más? El sulfato de estrona. Y la estrona. En vida fetal presentan una alta esteroidogénesis provocando el aumento del tamaño de las gónadas. ¿Quién? Humanos y equinos. Humanos y equinos. Acuérdense que en los humanos y en los equinos, a nivel de gónadas, empieza la síntesis de andrógenos y a partir de esos andrógenos, ya a nivel de placenta, se van a empezar a aromatizar y van a producir los demás estrógenos específicos de la gestación, ¿sale? A partir de esos andrógenos que provienen de las gónadas de los equinos y en el caso de los humanos. Hormona que favorece la formación de cuerpos lúteos accesorios y en qué especie. Ay, pues esta ya la vimos. En gonadotropina Equinos. coriónica equina. Sí. En equinos, muy bien. Función de los lactógenos placentarios. Estrogénico, o sea que promueve la función mamaria. Y la otra, Y somatotróficas, ¿qué quiere decir eso? que estimula el crecimiento fetal. Muy bien. Proteína asociada a la gestación, relacionada con la fijación del embrión al endometrio y que modula la respuesta inmune, que se puede detectar a partir del día 21 en el caso de los rumiantes. PSB, menciona Diana Sofía, que es la proteína B específica de gestación, en el caso de los rumiantes, pero si fuera una cerdita, ok, el factor precoz de la preñez, EPF, ¿sale? Factor precoz de la preñez en cerditas. A la palpación rectal, la palpación rectal resulta una técnica para el diagnóstico de piometra en vacas. ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Qué Yo dicen digo los que demás? sí, ¿Por qué, Fernanda? porque no hay deslizamiento de las membranas. Si hubiera una piometra, estaríamos pensando cuando palpamos que pudiera ser una gestación, ¿no? Pero como bien dice Fernanda, no va a encontrar deslizamiento de membranas. ¿Qué otra cosa no encontraría?
al embrión. Al feto, ¿vale? La vesícula amniótica también. Ah, también. ¿Qué otra cosa no encontraría? Placentomas, ok. Ventajas de la ultrasonografía sobre la palpación rectal como diagnósticos de gestación. ¿Qué ventajas tiene la ultrasonografía? Pues que no es invasiva. La palpación, si la haces de manera correcta, tampoco es invasiva. Entonces puede ser que es más efectiva, o sea, más acertada. Ok, es más eficaz, más precisa. Ajá. ¿Qué más? Justo porque es más precisa, supongo que se puede detectar el tiempo de gestación. Ok, puedo determinar, de acuerdo a la estructura que vayan a estar viendo, puedo determinar la edad de gestación. ¿Qué más? Se puede ver más fácilmente si el producto viene vivo. Está muerto. Puedo ver viabilidad. Muy bien, ¿qué más? Es un método de diagnóstico temprano. Esa es importante. ¿Qué más? Si lo hago de manera temprana, ¿qué más puedo ver? Distocia. No, distocia no. Ya me dijeron que pueden checar viabilidad. Número de fetos, aquí puso Andrea. Ajá. Tendría el número de crías, ¿sale? Doctora, yo tengo una duda con la proteína asociada a la gestación. ¿El factor precoz de la preñez solo es en cerdas? Sí. También es una proteína asociada a la gestación, pero específicamente en cerdas se le conoce como factor precoz de la preñez, ¿no? Sería lo mismo que la proteína B específica de la gestación en rumiantes, solamente la diferencia es en la especie en que se encuentra, cambia de nombre. ¿Sale? Ok, gracias. De nada. Vaca gestante. A la palpación rectal, ¿qué signos son sugerentes y cuáles son los signos definitivos de gestación? En el sugerente va a haber cuerpo lúteo palpable. ¿Eso es un signo sugerente o definitivo? Sugerente. Ok, ¿qué más, Diana? Ya que te echas los signos sugerentes, ¿qué más? Asimetría. Asimetría, ¿qué más? Consistencia del útero. Consistencia del útero, Y ¿no? Eso es, crémito de la arteria uterina. sí, premio de la arteria uterina. Entonces, esos son signos sugerentes. ¿Por qué? Pues porque podemos tener algunas afecciones reproductivas que me podrían dar lo mismo, ¿no? Pero ¿cuáles sí son los definitivos? Deslizamiento de membranas, Uno, ya lo vimos. la vesícula amniótica, Dos, De placentomas. tres y feto, ¿no? Aquí les puso Andrea también, feto, serían esos cuatro. En vacas lecheras, el diagnóstico de gestación temprano es para detectar animales vacíos, falso o verdadero. Verdadero. Eso, así de seguros los quiero. Prueba de laboratorio para diagnóstico de gestación en perras, ¿y a partir de cuándo se realiza? Prueba de laboratorio para diagnóstico de gestación en perritas, ¿a partir de cuándo se realiza? Una ¿La citología. relaxina? Ay, perdón. Muy bien, relaxina, ¿y cuándo la hago? Al día 22. Sí, pero va a ser mucho más seguro, ¿cuándo? En el día 30. en el día Eso, en el día 30 ya, y se metan tanto en problemas, ya con que digan 30, ya la hicieron. Espérenme, voy a
Después teníamos un cuadrito así más o menos. Y primero vamos a ver la duración de la gestación según la especie en la yegua. ¿Cuánto dura la gestación? 330 a 342 días. ¿Y eso en meses cuánto es? Más o menos. 9, 11, ¿verdad? 11 meses. ¿En la vaca cuánto dura la gestación? 9 meses. 9 meses. ¿Y en días? 279 a 282. Más o menos. ¿En los pequeños rumiantes? 5 meses. 5 meses. ¿En días? 150. Más o menos, ¿no? ¿En la cerdita? 3 meses, 3 semanas, 3 días. Eso. ¿Y en días? Esta sí se la aprendió, ¿eh? 114. 114. Más o menos. ¿En la perra? 2 meses. 2 meses. 2 meses. ¿En la gata? 2 meses. Igual. 2 meses, ok. Entonces, por ahí tenían para llenar su cuadrito, tenían ahí un ejemplo. Para los diagnósticos de gestación, ¿no? Entonces, en el caso de la mujer se puede hacer ultrasonido de modo B, o tipo B, o modo en tiempo real también le llaman. En el caso de la yegua, ¿qué puedo hacer? Hago palpación Palpación transrectal. Ajá. ¿A partir de cuándo? El 80. Bueno, en el día 80 es 100% seguro, ¿no? No, en el caso de la yegua van a palpar para diagnóstico de gestación. Día 40. 40, ¿no? Antes, Día 18. no, después, más o menos 30. ya 30, 35. Muy bien, ¿qué más pueden hacer? Ultrasonido transrectal. Ultrasonografía también, ¿a partir de cuándo? Aquí sí. Muy temprano. ¿Cuándo? 17 o 20. Sí, 17 o 20, si sospecho que hay o probablemente pudiera haber una gestación gemelar, pues lo hago a partir desde el día 12, 15, ¿sale? En equinos. Y también puedo llevar a cabo la ultrasonografía por vía transabdominal a partir del día 150. ¿Qué más puedo hacer? La prueba de la hormona coriónica equina. Muy bien. Puedo hacer coriónica equina. ¿Qué más puedo medir? El sulfato de estrona. Estrona. Muy bien. ¿Alguna otra? Equilina y equilinina. También podría medirlas. ¿Alguna otra? Yo había leído que era concentraciones de progesterona también, pero no Eso, sé. progesterona. Sí, también progesterona puedo medir. Ok, ahorita vemos específicamente las de laboratorio. En vaca, ¿qué diagnósticos puedo llevar a cabo? ¿Puedo hacer palpación transrectal para diagnóstico de gestación? Sí. Sí. ¿A partir de cuándo? ¿Sería algo más exacto y de manera temprana? 25. 25, 30. ¿Qué más puedo hacer? El imagen real. Ok, ultrasonografía, imagen real. ¿Qué más? Laboratorios, concentraciones de progesterona. Muy bien. En el caso de pequeños rumiantes, Ultrasonido transabdominal. ok, transabdominal. Y también de una manera muy temprana, también importante, el transrectal. Ajá, ¿qué más? Y también el modo A. El modo A. La ultrasonografía por modo A, ¿en qué consiste? ¿Cuál es Que ese? si está gestante emite un sonido, ¿no? Ok, que
los ultrasonidos pues viajan a través de líquido, ¿no? Y si es positivo, si hay un diagnóstico positivo, pues va a emitir un sonido continuo o bien una señal lumínica que va a estar parpadeando de manera continua. ¿Puedo hacer algún otro? Igual, progesterona también puedo medir. ¿Puedo hacer otra cosa? Palpación abdominal, ¿no? Peloteo. Específicamente, acordémonos que en pequeños rumiantes esa palpación abdominal pues se llama peloteo. Este peloteo, ¿a partir de cuándo lo hago? 10:60. Más. Es más 90. eficaz en el día 90. 90, ¿no? 90. A partir, incluso lo pueden hacer desde el día 70, pero sí va a ser mucho más certero al día 90. En cerda, hago palpación transrectal. No, Ultrasonido. sería imagen real. Ok, imagen real, ¿a partir de cuándo? 25-30. Sería muy adecuado en ese momento. ¿Qué más? Y el modo A también. Muy bien, el modo A, ¿a partir de cuándo? Igual de 25-30. Ahí sí no hay tanto problema. Rayos X, No, palpación abdominal, no. y concentraciones de estradiol, oxadestrona y de progesterona también, aquí nos dice esta Andrea. En el caso de la perrita, ¿qué hago? Perdón, doctora, ¿el cerdo también es concentración de estrona en como prueba de laboratorio? Sí, también. Sí, ahorita los ponemos aquí también. Pero sí, estrona también puedes medir en cerdas. Ah, canijo. Palpación abdominal. Ok, sí, palpación abdominal en perra, rayos X y ultrasonografía. La ultrasonografía, ¿cuándo la hago? En el día 25-30. 25-30, también aclararon aquí que es de imagen real. Por ultrasonido en modo B o en modo A no se hace. Rayos X, ¿cuándo los hago? En el día 43 o 46. Eso sería a partir de, podemos considerarlo que a partir de ahí se hace. Y se sugiere que se haga ya como recomendación casi hasta el final de la gestación, ¿no? Para ya de una vez saber si vamos a tener problemas por esa proporción fetopélvica. ¿Ok? Palpación abdominal, ¿cuándo la hago? A partir, que sería del 35. Día 30. En el caso de la gata. El ultrasonido. Ok. Imagen real. Y rayos X. Y palpación abdominal. Ok. Entonces, imagen real, palpación abdominal, los puedo hacer a partir del día 30 y los rayos X. 38. Se sugiere que ya igual sea casi hasta el último, ¿no? A partir del día 40 ya lo puedes hacer. En cuanto a laboratorios, pues acá decían, en la mujer medimos HCG, en la yegua medimos sulfato de estrona, SG, como bien mencionaban. En el caso de los rumiantes, pues mido progesterona, mido estas proteínas asociadas a la gestación, puedo medir sulfato de estrona. En la cerdita, las proteínas asociadas a la gestación, estrona también puedo medir. En la perrita, relaxina. Y en la gata, También. relaxina. Muy bien, chicos. Hormona hipofisiaria involucrada en desencadenar el parto. Cortisol fetal y ACTH. Y ACTH. Ok. Su compañera dijo cortisol y ACTH. ¿Cuál? ¿Las dos? Fernanda dice CRH. ACTH, ¿Por qué, Dana? que es la que es hipofisiaria. Ok, muy bien. Ojo, en el examen, según la pregunta, va la respuesta. Hormona hipofisiaria involucrada en desencadenar el parto, hormona adrenocorticotrópica, ACTH, ¿sale?
Etapa del parto en que las concentraciones son intensas, frecuentes e involucra el reflejo de pujo. Expulsión. Expulsión. ¿Qué otro nombre recibe? Labor. Labor. Muy bien. Es la doctora segunda, ¿verdad? Sí. Sí. Pero en el examen no pueden poner la segunda, ¿eh? Puede ser fase de expulsión o fase de labor. Especie en la que una vez nacida se continúa transfundiendo alrededor de 1,5 litros de sangre por el cordón umbilical. La yegua. Yegua. Ay, sí, ¿no? Es así. Hormona que induce la liberación de prolactina materna, Oxitocina. ¿no? Es que según yo, facilita. Ah, no, espera, me equivoqué de pregunta. Hormona que induce la liberación de prolactina. Oxitocina. ¿Oxitocina qué hace? Básicamente tiene la misma función que prolactina, ¿no? En cuanto a producción de leche. Pero ¿quién induce que se libere prolactina durante estrógenos, ¿no? Al momento de que va a ocurrir el parto, se incrementan esas concentraciones de estradiol y al mismo tiempo uno de los efectos que va a tener ese estradiol es inducir la liberación de prolactina. Para que inicie el parto es necesario que bajen las concentraciones de ¿qué hormona? Progesterona, nos dice Andrea. Progesterona. Para que suceda el parto es necesario que la progesterona placentaria se transforme en 17 alfa hidroxiprogesterona. Ahí tengo duda. Y luego, Fer. Lo del... ajá, o sea, es que yo tenía que la progesterona se convertía en... O eso es una enzima, 17 alfa hidroxiprogesterona. No, ese es el metabolito, sí se convierte en 17 alfa hidroxiprogesterona, pero sobre esa va a actuar todavía otra enzima, la carbono 17,20 liasa, y esa carbono 17,20 liasa va a convertir esa 17 alfa hidroxiprogesterona ¿en qué? Ah, ya, en los andrógenos, en la placenta, y en la placenta, bueno, se va a aromatizar y se genera el estrógeno, ¿no? Exactamente. Ah, Entonces, ya. ese es el producto final, pues va a ser que se transforme en estradiol, ¿sale? Gracias, Cora. Es que vi que saltó el 5 a 7. ¿Sí me salté? Ah, sí. Qué bueno que te fijaste en eso, pero bueno. Secreción que funciona como indicador de estrés fetal. Meconio. Meconio. Especie que en la etapa de preparación presenta vulva edematizada y enrojecida. Está inquieta y además hace nido. El cerdo. Verga. Cerdita. Provoca el reblandecimiento cervical y la relajación de ligamentos pélvicos. Relaxing. Ah, sí, Relaxina. Provoca contracciones uterinas regulares, llevando a que el feto adquiera su estática fetal en el canal del parto. Oxitocina. No. Antes de. La oxitocina ya es cuando ya está acomodado y ahora sí ya nada más le va a dar el último empujón para que entre en el canal del parto. Pero ¿quién hace que estas contracciones uterinas en el ¿Es la feto prostaglandina? adquiera esa estática fetal? Prostaglandina es una. Y aquí Andrea también ya puso la otra, estradiol. Estradiol y prostaglandina inician esas contracciones suaves regulares que van a hacer que ese feto adquiera su estática fetal. Yo tengo una pregunta. De la pregunta que dice lo de el reblandecimiento cervical, había leído en el libro que en los bovinos no hay relaxina. Entonces, ¿cuál sería ahí en ese caso? ¿Cuáles son, chicos?
Los factores parecidos a relaxina. Exactamente. Los factores parecidos a relaxina, que también son proteínas que tienen funciones, pues son